Vamos a hablar de packaging y tienes muchísimas opciones en las que elegir. Yo en mi caso he elegido la serigrafía y voy a serigrafiar esta caja de Color Craft. Os voy a explicar un poco qué elementos necesitas para la serigrafía. Necesitas tinta al agua, es mucho más cómoda porque puedes limpiarlo después todo sin problema. Después necesitamos una rascleta, esta es pequeñita pero tienes de todos los tamaños. Luego tenemos precinto y cinta, una esponja y agua y un trapo. Y lo más importante, una espátula, que puede ser, por ejemplo, como estas de látex, que es muy cómoda para esparcir la tinta. La pantalla es una pantalla de serigrafía de 72 hilos para tintas al agua. Normalmente tú te puedes hacer la pantalla tú solo, pero necesitas mucha maquinaria o puedes recurrir a alguna tienda especializada en serigrafía que ya te hacen las pantallas. Lo único que tienes que hacer es mandarles tu diseño a una tinta, siempre en negro sobre blanco, y ellos te hacen la pantalla. ¿Cómo lo hacen? Cogen el fotolito, que es esto, tu diseño lo imprimen en un papel acetato o en un papel vegetal, lo ponen sobre la pantalla que previamente han puesto una emulsión, que es este color morado, y con una isoladora dejan pasar la luz y solo quema la pantalla las zonas que están blancas y que no están oscuras. Por eso después, cuando yo vaya para utilizar la pantalla y vaya a poner la tinta, simplemente pasaré la tinta por las zonas transparentes y nunca por la zona morada. Cuando me dan la pantalla siempre me la dan con el bastidor de madera y la pantalla ensolada. Sin embargo, yo os recomiendo que pongáis precinto alrededor. ¿Por qué? Porque al final la tinta siempre se queda por aquí, por esta zona, y si no manchamos la pantalla después la podemos reutilizar. La llevas a la tienda, ellos la limpian y después con el siguiente diseño la puedes reutilizar. Para usar esta técnica en casa os recomiendo que utilicéis o bien un gato y ancléis la pantalla a la mesa, o podéis utilizar una persona que os ayude a poner las manos aquí, a ejercer presión para que la tinta no se corra al pasar la rascleta. Y yo lo que voy a hacer es empezar con la marca de registro. Me he colocado un acetato debajo y voy a poner un poco de tinta en la pantalla. Tienes que esparcirla. No pasa nada que pongáis bastante tinta porque después la podéis volver a meter en el bote. Eso sí, tener en cuenta que se secan rápido y que es mejor taparlo todo. Vale. Me he puesto aquí la tinta, lo que voy a hacer es coger la rascleta, esparcirla un poco y cuando tenga suficiente tinta, cogerlo por aquí, por esta hendidura, que os resultará más cómodo. Tenéis que hacer un ángulo de 45 grados sobre la pantalla. Pasáis la tinta y en un golpe, en una pasada rápida, levanta ahora las manos, devolvemos la tinta a su sitio. Tenemos nuestra marca de registro. Esto nos va a servir para saber exactamente dónde va a coincidir nuestra pantalla. Para la caja vamos a serigrafiar en esta zona de aquí, en la zona superior de la caja, que coincidiría con esta parte de aquí. Lo que hacemos es mover el registro, colocar nuestra caja por debajo, decidir exactamente dónde queremos poner la serigrafía y con cinta vamos a sujetarnos la caja. Tampoco hace falta sujetarla por muchos puntos, simplemente algo rápido que te ayude a mantenerla fija. Ponemos la pantalla por encima del registro para saber por aquí. Vale. Y sujetando por aquí, en esta zona, quitamos el registro, bajamos. Vamos a apretar bien en esta zona central, hay que apretar bastante. Y hacemos una pasada. Quitamos la tinta que sobra y levantamos la pantalla y tenemos ya nuestro diseño. Yo también había hecho en vertical, quitamos esto y ya tenemos nuestra caja que podemos montar. Este es el resultado final del packaging. Como veis sería una caja craft con tinta azul y después le ponemos un detalle naranja, que es uno de los colores que hemos elegido en nuestras variables gráficas. Así le damos también un toque diferente. En esa zona de aquí hemos dejado un hueco para escribir a mano el modelo del calcetín, la cantidad de calcetines y bueno, es una caja diferente y única para cada persona que reciba los calcetines en su casa.